Bienvenidos a un nuevo vídeo de canal YouTube Trabajando con Matemáticas. Voy a iniciar el punto 1 de polígonos, que va a consistir en realidad de un repaso en concreto sobre la definición y la clasificación según los lados y los ángulos. Bien, definición de polígono. Es la figura plana y cerrada limitada por segmentos. Los elementos son el vértice, ¿vale? Punto donde se cortan dos lados, el lado, que sería el segmento que une vértices consecutivos, el ángulo interior, que sería el ángulo formado por dos lados consecutivos, y la diagonal, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Bien, todos estos elementos, vértice, lado, ángulo y diagonal, forman la palabra BLAT, que puede ser una forma mnemotécnica de acordarnos de los elementos de un polígono cualquiera. Bien, antes era un polígono cualquiera, ahora vamos a ver la definición de polígono regular, que es el que normalmente casi asimilamos cuando hablamos de polígonos. Es la figura plana y cerrada, limitada por segmentos, cuyos lados y ángulos internos son iguales. Cuyos lados y ángulos internos, ¿vale? Los ángulos internos son iguales. Bien, los elementos de un polígono son los mismos de antes, es decir, tenemos el vértice, el lado, la diagonal y el ángulo interno. Era lo que teníamos sobre la palabra BLAT, ¿vale? Pero ahora tenemos que añadir, puesto que al ser un polígono regular todos los lados y los ángulos son iguales, hay un centro. Por lo tanto, centro de la circunferencia que pasa por los vértices. Bien. Pero también hay una apotema, que es el segmento perpendicular al lado, es decir, si este es el lado, este segmento perpendicular al lado que pasa por su mitad y por el centro, ¿vale? Esto sería la apotema, es decir, la perpendicular que pasa por la mitad de cada uno de los lados. Por lo tanto, hay tantas apotemas como lados, ¿vale? Bien, el ángulo central, que ahora sería el ángulo que está formado por dos radios consecutivos, ¿vale? Y el radio, que es el segmento que une cada vértice con el centro del polígono. Por lo tanto, si ahora queremos acumular todos estos elementos, pues lo que podemos hacer es la palabra BLAT que ya teníamos antes para todos los polígonos y añadirle los casos especiales de los elementos de los polígonos regulares, es decir, que sería CAL, centro, apotema, radio y ángulo central. Con esto nos podríamos acordar de todos los elementos, si no la forma lógica también sale, pero de esta forma también lo tendríamos, es decir, BLAT, CAL. Bien, vamos a parar el vídeo y nos vamos a poner a prueba con este ejercicio de verdadero o falso. Un polígono se define como una figura cerrada y plana. Bueno, esto es falso, porque un círculo es cerrado y plano y no es un polígono. Diagonal es cualquier segmento que une vértices, también es falso. Un lado también es un segmento que une vértices. Cualquier polígono tiene ángulos interiores y centrales. Bueno, también es falso, los irregulares no tienen ángulos centrales. Los ángulos interiores siempre son iguales en todos los polígonos de lados iguales. Pero esto también vuelve a ser falso porque hay polígonos de lados iguales, como el rombo, que no tienen ángulos interiores iguales. El ángulo central de un polígono cualquiera es el que tiene por vértice el centro del polígono. Vuelve a ser falso. Si es irregular, no hay centro ni radio. Bien, los radios de un polígono regular son iguales a los lados. Falso, esto solo es cierto en los hexágonos. El segmento perpendicular a cualquier lado de un polígono cualquiera se llama apotema. Vuelve a ser falso, tiene que ser regular, pasar por el centro del lado y por el centro del polígono, si no, simplemente sería una perpendicular. Los cuadriláteros tienen 4 diagonales. Esto también es falso, solamente tienen 2.
el segmento perpendicular a cualquier lado de un polígono regular se llama apotema si pasa por el centro. Bueno, esto sí es verdadero, porque si pasa por el centro del lado y es perpendicular a este. Llamamos radio de un polígono al segmento que une el centro con un vértice. Falso, tienen que ser regulares, ¿vale? Porque llamamos radio de un polígono al segmento que une el centro con un vértice. Si no son regulares, no hay. Bien, de nuevo nos ponemos a prueba con este ejercicio, paramos el vídeo. En un polígono regular, dos radios consecutivos forman el ángulo interior. Esto es falso, forman el ángulo central. Las apotemas de un polígono regular siempre están en las bisectrices de los ángulos centrales. Vale, esto es verdadero, dado que la bisectriz es la línea que divide en dos el ángulo central. Por lo tanto, al dividir en dos, también va a ser la apotema va a pasar por la mitad del lado, de cada uno de los lados. Los ángulos centrales de los polígonos regulares siempre tienen que ser mayores o iguales a 90 grados. También es verdadero, solo el cuadrado tiene 90 grados. Los ángulos interiores de un polígono regular no pueden ser mayores a un ángulo obtuso. Falsos, desde el pentágono todos son mayores que 90. No hay ningún polígono regular que tenga los ángulos internos iguales. Esto también es falso, todos son iguales por definición. Todos los polígonos regulares se pueden dividir en triángulos iguales. Si son polígonos regulares, es verdad. En todos los casos son isósceles, excepto en el hexágono regular, que entonces serían triángulos equiláteros. Todos los polígonos regulares se pueden dividir en triángulos isósceles iguales. Esto es falso, el hexágono es la excepción, lo que acabamos de decir. Luego todos, fastidia este enunciado. Todos los triángulos pueden ser polígonos regulares. Falso, solo los equiláteros. No hay ningún polígono regular que tenga el ángulo central igual al interior. Falso, el hexágono sí. Y por último, los polígonos con lados iguales son regulares. Esto es falso, el rombo lo incumple. Bien, vamos a ver ahora la clasificación de los polígonos atendiendo a tres criterios. El primero es la clasificación de los polígonos según sus ángulos. Diremos que son convexos o son cóncavos. ¿Cuándo son convexos? Bueno, son convexos todos los polígonos que tienen todos sus ángulos interiores menores a 180 grados. Es decir, cualquier ángulo que sea agudo, recto o obtuso. Es decir, si es menor que un llano, esto estamos hablando de ángulos convexos. Por lo tanto, tenemos aquí un polígono, este ángulo central es convexo, es menor que un llano. Aquí en este caso pues o tendremos agudos, o tendremos rectos, o tendremos obtusos, pero es convexo. Cóncavos es el polígono que tiene alguno de sus ángulos interiores mayor que 180 grados. Fijaros, este no es mayor que 180 grados, este no, pero este sí, porque podemos poner una línea de 180 grados y ver que por lo tanto este ángulo es mayor que los 180 grados de la recta. Va a pasar aquí lo mismo, es decir, si ponemos un ángulo llano, este ángulo de aquí es mayor que un ángulo llano, es mayor que 180, por lo tanto este es cóncavo. Bien, la clasificación de los ángulos la vamos a recordar con una figura. Vamos a pensar en un hexágono regular y nos vamos a centrar en un punto, en un vértice que tiene dos ángulos, uno interno y otro externo, ¿vale? Vamos a fijarnos en el externo. En el externo nos encontramos que al trazar los lados, el ángulo por el exterior del hexágono es mayor que 180 grados, por lo tanto es cóncavo, ¿vale? Es mayor que un llano. Mientras que en el interior podremos tener un ángulo agudo, o un ángulo recto, o un ángulo obtuso. Cualquiera de estas clasificaciones hace que este sea convexo, ¿de acuerdo? Cóncavo, mayor que 180 grados, mayor que un llano, se puede trazar una línea recta,
mientras que los agudos, los rectos y los obtusos son convexos. Bien, seguimos con la clasificación. Según sus ángulos y lados. Recordad que estábamos viendo la clasificación de los polígonos. Ahora vamos a clasificarlos según sus ángulos y lados. Diremos que son regulares el polígono que tiene todos sus ángulos y lados iguales. De forma que llamaremos irregulares al polígono que tiene algún ángulo o lado distinto. Es decir, vamos a poner estos ejemplos, y este sería el ángulos y lados iguales, y este tiene algún lado o algún ángulo distinto, serían los irregulares. Bien, y también el último punto de clasificación, que sería según su número de lados. Ya sería la tercera forma de clasificar los polígonos. Los llamamos triángulos si tienen 3 lados, cuadriláteros si tienen 4, es decir, un rombo es un cuadrilátero, un trapecio es un cuadrilátero. Pentágono, siempre pensamos en este pentágono que es regular, pero no, puede valer este o puede valer este. Esto también es un pentágono, que sea irregular. Pasa lo mismo con el hexágono, siempre pensamos en este, pero este también es un hexágono, ¿vale? Heptágono tiene 7 lados, esto es un heptágono, es un polígono octógono, siempre vamos a pensar en este, pues esto es un octógono, ¿vale? Eneágono, decágono, decágono, dodecágono, es decir, según su número de lados. Bien, de nuevo paramos el vídeo y realizamos la actividad. Los polígonos convexos siempre son regulares, falso. Los polígonos regulares siempre son convexos, verdad. Los ángulos interiores de los polígonos regulares nunca son cóncavos, verdad. Los ángulos interiores de un polígono irregular pueden ser cóncavos, verdad. Los ángulos interiores de un polígono irregular pueden ser convexos, ¿verdad? Ninguno de los ángulos interiores de un polígono convexo puede ser agudo, falso, está el caso del triángulo. Ninguno de los ángulos interiores de un polígono cóncavo puede ser agudo, falso. Todos los polígonos regulares son convexos, ¿verdad? Los ángulos interiores de los polígonos regulares son iguales, ¿verdad? Y por último, los ángulos centrales de los polígonos regulares son iguales, que también es verdad. De nuevo paramos el vídeo y realizamos esta otra actividad. Un pentágono con lados iguales siempre es regular, falso. Los cuadriláteros con lados iguales tienen ángulos interiores iguales, falso. Los cuadriláteros con dos ángulos rectos son rectángulos, falso. Están los cuadrados y los trapecios rectángulos. Los cuadriláteros nunca pueden ser cóncavos, falso, si es irregular. No existen los cuadriláteros que tengan ángulos agudos, falso, el rombo, el trapecio, etc. Los polígonos regulares se pueden dividir en triángulos isósceles desde el centro, falso, porque el hexágono se divide en equiláteros. Solo hay un polígono regular que se puede dividir en triángulos equiláteros desde el centro, ¿verdad? Lo acabamos de ver, que sería el hexágono regular. Los polígonos cóncavos no pueden tener más de un ángulo mayor de 180 grados, falso, una estrella tiene varios. Los rectángulos son polígonos irregulares, ¿verdad? Y una estrella es un polígono irregular, ¿verdad? Y bien, hasta aquí este vídeo, que era un poco de inicio, de prepararnos y de recordar cosas que ya habíamos visto. Bien, hasta el próximo, que lo dedicaré a los polígonos regulares y a los ángulos central e interior.